Vamos a otras informaciones. Gran preocupación ha generado la presencia de la banda conocida como el Tren de Aragua en el norte de nuestro país. Incluso parlamentarios piden realizar una sesión secreta en la Cámara de Diputados para analizar la crisis de seguridad, mientras otros exigen decretar estado de excepción para la macrozona norte por esta situación y también por el crimen de un adolescente en la región de Antofagasta. Vamos a abordar este contexto. Para eso ya estamos en contacto con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Alcalde, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, está muteado, alcalde, parece, el computador. Ahí sí, perdón, no sé qué pasa. Perfecto, ahí lo escuchamos. Ahí. ¿Cómo está? Buenos días. Perfecto. Muy buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias por estos minutos, alcalde. Un tema que también hemos abordado en otras conversaciones y con distintas autoridades locales ahí de la macrozona norte. Quiero comenzar con lo que fueron las declaraciones del fiscal regional de Arica con respecto a la situación del Tren de Aragua, también lo que fueron la existencia de amenazas a la policía. Bueno, ahí se fueron aclarando a poco, pero aquí hay una frase que quiero comentar con usted. En esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado, dice el fiscal Mario Carrera, y además apunta a que en las amenazas, o estas supuestas amenazas, hubo una sobrereacción. ¿Qué opina de esta mirada que tiene el fiscal regional? Mira, si el fiscal regional dice que el Tren de Aragua, o lo que la estructura acá en Arica fue desarticulada, yo confío en que efectivamente es así. Lo que indica eso es la sobrereacción, más bien lo habló en las redes sociales y la sobrereacción de algunos medios de comunicación, dado esto que se filtró o que publicó finalmente una página de Facebook, donde indica estas amenazas, la medida que va a tomar Carabineros de salir. Yo creo que la reacción que tuvo la comunidad es la reacción que tendría cualquier sector en el país que ve constantemente este riesgo, que ha visto que ha existido un aumento considerable del número de homicidios y que estamos conscientes que en el fondo el crimen organizado está acá en Arica, que el crimen organizado está lamentablemente en nuestro país. Así que la Fiscalía lo indica, yo me junto permanentemente con el fiscal, por lo menos una vez al mes para ponernos a disposición en lo que podamos colaborar desde la municipalidad. Y yo creo que efectivamente puede que el Tren de Aragua, como se entendía en su momento, o la fracción que estaba acá, claro, la facción, perdón, que estaba acá en Arica, se desarticuló. Yo entiendo que así, también lo vi en los medios de comunicación que publicó hoy día lo que dijo el fiscal, pero eso no quiere decir que en nuestra ciudad no exista crimen organizado. Esto existe hace bastante tiempo, por lo menos hace más de un año que yo personalmente lo he venido diciendo en diferentes espacios, y un crimen que se mueve con diferentes propósitos, no solamente con la droga, sino que también con el tráfico de personas, que ha sido uno de los elementos que más hemos denunciado y que creo que al que menos se le ha prestado atención a nivel nacional, salvo este año donde hemos visto algunas acciones concretas para atacar esta materia. Sí, claro, voy a ir a ese punto, pero que quería también ir a lo que era la explicación también del fiscal regional. Estuvo en conversación también en vía pública el día de ayer en la noche, y él apunta a una desarticulación de esta célula o facción, digamos, del Tren de Aragua aquí en Chile, principalmente por estar muy debilitada. Apuntaba también a lo que fue el arresto de uno de sus líderes en esta filial, podríamos decir, a nivel Chile. En ese punto, ¿cuál es la percepción que tiene el municipio? Pero muy importante, los vecinos y las vecinas, porque claramente, y vamos a ir a entrar a ese tema, el crimen organizado existe desde hace un buen tiempo, lo hemos estado también comentando, pero esto en particular reviste de mayor gravedad, pero por lo menos hay una nota de optimismo y también de que está trabajando lo que es la inteligencia y la persecución por parte de los distintos organismos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, bueno, efectivamente uno de los líderes que quedaba de esta facción de los gallegos fue detenido hace un par de semanas intentando cruzar la frontera, salir del país. Pero hay algo que no podemos perder de vista. El Tren de Aragua no opera solamente en Chile, no opera solamente en Arica, sino que claro, opera en el continente en general. Y uno de los elementos, una de las ciudades donde está mayormente articulado es Lima. La distancia entre Lima y Arica es bastante cerca. La distancia entre Perú y Arica son unos metros, ¿cierto? Claro. Uno cruza la frontera y llega finalmente a Perú. Entonces, la ciudad está en un estado vulnerable permanentemente. El país está en un estado de vulnerabilidad si es que no se fortalecen las medidas para poder proteger finalmente lo que corresponde a la puerta de la casa. La puerta de la entrada de Chile es Arica. Mientras no se proteja como debiera protegerse, vamos a estar en una vulnerabilidad no solamente los ariqueños, sino que el país completo. ¿Qué es lo que le pasa a la comunidad frente a esto? Si tú miras los índices en general de delincuencia en Arica, han ido en aumento como ha ido en aumento la delincuencia en el país en general. Pero estos elementos que tienen que ver que tienen directa relación con
el crimen organizado con estas bandas que se manifiesta especialmente a través de los homicidios, que este año llevamos más del 20% del total de los homicidios que hubo entre el año 2015 y el 2020, o sea, 2021, perdón. Es mucho la cantidad de crímenes que han existido acá en la ciudad, el 70%, un poco más, corresponden a personas extranjeras que fueron torturadas, que fueron mutiladas, que hubo ejecuciones, pero que lamentablemente no solo estos homicidios ocurren en la periferia, sino que muchos han ocurrido a plena luz del día en poblaciones común y corriente. De hecho, está en la población en la cual yo vivo, nos hemos enfrentado a homicidios de esta naturaleza que corresponden a estas bandas. Entonces, la intranquilidad que ocurre en los barrios, que ocurre en las poblaciones, es totalmente genuina. Estamos todos preocupados por lo que está pasando, y mi labor como alcalde, que no es perseguir a los delincuentes porque no tenemos ninguna facultad para poder hacerlo, pero siempre es tener las condiciones para que la población se sienta más tranquila en temas de iluminación, de cámara. Bueno, es lo que estamos haciendo, y por lo menos hemos recibido apoyo ahora del gobierno, que nos está transfiriendo más de 2.000 millones de pesos en proyectos que nosotros habíamos postulado hace bastante tiempo, algunos hace más de un año, para iluminar zonas que son bastante críticas de nuestra ciudad. Usted lo decía, a ver, el origen de estas, o más bien el negocio de estas organizaciones criminales va desde el narcotráfico y también la trata de personas. Quémonos un segundito ahí. Usted lo pone como un punto también muy preocupante que se ha ido generando, no ahora, perdón, sino en los últimos años. ¿Cómo también se aborda un tema tan complejo? Hemos hablado también otras veces con respecto a la situación tan difícil que es la migración irregular, especialmente lo que sucedió durante la pandemia, donde estaban los pasos habilitados cerrados, pero sabemos que gran parte de esta migración que estoy apuntando no va por los pasos habilitados, evidentemente, sino por la larga franja que une esta Puerta del Norte, como es Arica, Antofagasta. ¿Cómo se ha abordado también desde ese punto de vista y la situación que se vive en Arica con respecto a eso? Sí, mira, la crisis migratoria, hay que sumar dos elementos. Uno, que tenemos este éxodo masivo de la crisis que está ocurriendo en Venezuela, ¿cierto? Que hoy día quienes están llegando a nuestro país no son personas que vienen con sus documentos al día, son personas que en su mayoría son de extrema pobreza, que han recorrido el continente, muchos de ellos son víctimas de los traficantes de personas, son asaltados en el camino, vienen sin ningún tipo de documentación, y por más que tengamos hoy día los pasos fronterizos abiertos, esas personas nunca van a poder ingresar a Chile porque no tienen los documentos. Frente a eso, van a seguir ingresando por pasos no habilitados. Eso como un elemento. El segundo elemento es que con el cierre de las fronteras durante la pandemia, quedó, y más este éxodo masivo de personas, quedó en evidencia que tenemos fronteras totalmente permeables. Solo en el norte grande de Chile, solo en las dos primeras regiones de nuestro extremo norte, hay más de 160 pasos no habilitados por donde se genera una serie de contrabando, desde el contrabando de alimentos, de animales, de cigarros, hasta lo que estamos viviendo hoy día, lamentablemente, que es el tráfico de personas. Por tanto, esta situación es bastante compleja, el poder administrarla en la ciudad con recursos locales, si es que no existe una política real de fortalecer las fronteras. Y, sobre todo, una política también internacional de una coordinación entre los países. Es lamentable que Chile todavía no logre tener una buena relación diplomática con Bolivia. Yo entiendo ahora que la canciller sí está teniendo un mayor acercamiento con el gobierno boliviano. Espero que eso se pueda concretar bien, porque en el caso de Arica estamos con un límite con Bolivia, especialmente en el altiplano, en las comunas que están en el altiplano, pero donde se está generando la mayor crisis de migración e ingreso irregular es por el sector de Colchane, no así por el sector chileno-peruano, donde efectivamente siguen ingresando personas de manera irregular, pero existe por lo menos un mayor control y, sobre todo, o sea, lo que más existe es una mayor coordinación entre las policías chilenas y la policía peruana. Siguen ingresando personas porque la franja es bastante amplia, es imposible tener una protección completa de eso, pero hay una coordinación que es lo que necesitamos también con el vecino país de Bolivia. Claro, aquí y haciendo también las diferencias, porque evidentemente, claro, hablamos de migración irregular, pero desgraciadamente desde esa migración irregular se dan este tipo de hechos que son tan preocupantes, desde el tráfico de personas, desde bandas criminales que aprovechan también la vulnerabilidad de quienes llegan de manera irregular a Chile, con historias, por supuesto, que uno va conociendo y son bien estremecedoras. Y en ese punto le hago la consulta sobre los vecinos y vecinas de Arica. Hemos también conversado muchas veces lo que pasa en Antofagasta, lo que pasa en otros puntos de la zona norte, sobre esta situación de la crisis migratoria, pero también donde se marca en todo este contexto, haciendo las diferencias, pero lamentablemente hay
conexiones entre un punto y otro que hacen también el análisis. Y desde aquí de Santiago, claro, se trata de hacer ese análisis, pero cuando se conversa con las autoridades, se conversa con las personas que están viviendo en los territorios ahí, es una situación aún más delicada. Sí, mira, hay que hacer la distinción, ¿cierto? La migración, el migrante y el delincuente. Nosotros, lamentablemente, Sí, claro. en medio de toda esta crisis migratoria, lo que hicimos fue estar importando carteles, estar importando mafias, estar importando crimen organizado. A mí lo que más me duele de todo este proceso es que no es algo que nos pilló de sorpresa, es algo que veníamos advirtiendo hace bastante tiempo. Yo tengo todos los registros de las reuniones que sostuve con el gobierno anterior desde el año 2018, que venía una crisis importante en materia de migración, que si no se abordaba con la rigurosidad que se tiene que abordar esto, iban a venir otro tipo de problemas, como por ejemplo el tráfico de personas, la trata de personas, que es un negocio no tan espurio, pero también tan rentable como es claro. el tráfico de drogas. Sí. Miremos las experiencias de lo que hizo Europa, por ejemplo, cuando teníamos estos traficantes que venían de países africanos y traficaban personas finalmente hacia Alemania y se logró finalmente desarticular una banda que era nigeriana. En el caso de Chile tenemos estos traficantes, estos carteles que se están moviendo hoy día, que están desplazándose hacia nuestra ciudad, están vinculados con las drogas, pero están vinculados también con este otro tipo de procesos. Hoy día, gente que está mirando de Venezuela en su desesperación, en su pobreza, en su juventud y una serie de otros elementos que tú puedes ir sumando, se transforman perfectamente en personas que pueden ser burreros, que pueden trasladar una serie de elementos que finalmente caen en manos de estas mafias para su explotación sexual o otro tipo de explotación. Entonces, acá lo que se requiere, especialmente para el norte, es, y lo dijo el presidente en su discurso, y algo que también nosotros venimos repitiendo y que bueno que se escuchara, es que tenemos que recuperar el control de las fronteras para el Estado de Chile y arrebatarle el control de las fronteras a los traficantes de personas, por un lado. Y segundo, algo que para mí hoy día es urgente es que hay que iniciar un proceso de regularización de las personas que ya están dentro del país. Tenemos que identificar quiénes son las personas que vienen a delinquir y expulsarlos inmediatamente de Chile. Sí. Y perdón la palabra si va a sonar fuerte, pero hay que iniciar un proceso de limpieza entre los que están en nuestro país y no están aportando porque son delincuentes, porque no tienen que estar acá, expulsarlos, y las otras personas que están y que van a hacer un aporte, efectivamente hay que regularizar ese proceso. Pero si no existe un proceso de regularización de la población migrante hoy día en nuestro país, estamos frente a una nebulosa, a cifras negras, a un escenario en el cual es muy difícil poder invertir. Y por último, lo más importante es que se entienda que Arica es la frontera. La frontera no es un límite que divide dos países, las fronteras son territorios mucho más amplios y por tanto es urgente que tengamos en nuestra ciudad una política especial en materia de seguridad. Hay particularidades que se dan solamente en los territorios fronterizos, en materias económicas, agrícolas, en materias laborales, en materias de salud, de educación, etcétera. Pero sobre todo hoy día en materia de seguridad, el país entero ha sido testigo y ha quedado en evidencia lo que está pasando en Arica con este tipo de delito, este tipo de delitos que corresponden especialmente a carteles y a mafias. Bueno, pero en otros escenarios también necesitamos un apoyo distinto al resto del país. Alcalde Gerardo Espíndola, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación. Que tenga un buen día. Hasta luego. Chao, Nico. Un abrazo, que esté bien. Gracias.